Shalom, shalom, mis amados, que tengan un magnífico día. Estamos en este día compartiendo un pensamiento de Pirkei Avot, en la sabiduría de los padres, y compartimos lo siguiente. Rabí Eliezer ben Jacob dice: aquel que realiza un precepto o mandamiento, se adquiere un defensor. El que realiza una transgresión, se adquiere un acusador. El arrepentimiento y las buenas acciones lo defienden ante las desgracias. Este es el pensamiento de los que nos transmiten nuestros sabios, a colación con lo que hemos estado enseñando a través de que si nosotros cometemos o hacemos una transgresión a los mandamientos, a los preceptos del Eterno, se produce una energía negativa. Sin embargo, en contraposición a todo esto, si nosotros realizamos un precepto, si nosotros realizamos buenas obras, acciones positivas, esas acciones positivas, esas energías también son en un momento dado las que nos van a proteger, las que nos van a ayudar en un momento de dificultad. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo estableció. Al final del día, todas las cosas se dan por la voluntad del Eterno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que así como los averot, el violar los mandamientos del Eterno producen disminuciones, como bien dice en Devarim, si guardaras todos estos mandamientos que yo te he dado, yo te daré, te proveeré, te bendeciré, bendito en tu salida, bendito en tu entrada, bendito tu arteza, bendita tu despensa, etcétera, etcétera. Dice, y yo entregaré a tus enemigos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en el lado contrario? Bueno, también la Escritura nos enseña al respecto de eso y nos dice que todas aquellas personas que por alguna razón, motivo, causa deciden violar un mandamiento, no cumplir con los mandamientos del Eterno, pues sabemos que tenemos mandamientos positivos, es decir, harás, y los negativos, no harás. Entonces, esto es algo que estos mandamientos norman nuestra vida, nuestra conducción diaria, y consecuentemente eso es lo que nos hace que nosotros recibamos, en este caso, como consecuencia, acusadores, energías negativas o energías positivas en nuestra vida personal. Aquel que realiza un precepto tendrá un defensor, que es el que lo defiende ante el rey. Un acusador es lo contrario, o sea, el que lo delata ante el rey y tratan que lo castiguen. El arrepentimiento y las buenas obras son importantísimas. El arrepentimiento luego de haber hecho malas acciones o las buenas acciones por sí mismas, ambas protegen al individuo de que le ocurra desgracias o enfermedades graves. Y hablando precisamente de lo que decíamos apenas en la cuestión de la pandemia, y comentábamos que tenemos que estar bien derechitos en el hecho de que tú camines bien, que cuides tu vida, de no transgredir los mandamientos del Eterno, que cumplas con los mandamientos, que ellos son los que te defienden. Si tú haces cometes alguna violación, una violación a los mandamientos del Eterno, que hagas un arrepentimiento shelemá completo, y de esta manera entonces tú vas a estar en una condición donde nada te va a pasar. Pero muchas de las cosas nosotros podemos cuidar nuestra vida, porque el Eterno nos ha dado ya la bendición, solamente que nosotros vamos a tener que determinar qué es lo que vamos a hacer con los mandamientos del Eterno y cómo los vamos a ocupar. Y como dicen nuestros sabios, algo bien importante que no se nos debe olvidar es que al final del día nosotros generamos bendición o disminución, lo aleno. Y esto tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos y en la forma en que nosotros
obedecemos a los mandamientos del Eterno. Este es es el formato positivo que nosotros tenemos que tener, pero el Eterno no nos va a obligar. Por eso nos dio libertad de decisión. Tú y yo vamos decidiendo si queremos la bendición, si queremos el estar bien, si queremos la prosperidad, si queremos estar bien. Tenemos de tener cuidado, mucho cuidado de nosotros mismos y de la influencia que pueda tener el Yetzer Hará en nuestra vida, a fin de desbancarnos, al fin de hacernos caer. Y mis amados, en estos días difíciles, sobre todo, tenemos que empezar a reflexionar mucho nuestra vida personal, porque te voy a decir, algunos que ustedes se han enfermado del coronavirus, pero bendito sea el Eterno, porque yo los conozco y sé quiénes son y más o menos cómo vive. Y te voy a decir que si algunos no se enfermaron más graves fueron porque han hecho de los mandamientos del Eterno parte de su vida, ayudando a la gente, apoyando a la gente, obedeciendo al Eterno, estando en Shabbat y todo eso. Mis amados, esto es bien importante porque el enemigo siempre va a buscar el escollo para arrimarnos, para quitarnos la centralidad que tenemos en el Eterno. Hoy estamos volviendo, entre comillas, a la normalidad. ¿Y cómo está costando trabajo para algunos volver a retomar lo que ya tenían hecho en su vida? El Shabbat, las fiestas, el Rosh Hodesh. Mis amados, a nadie les podemos torcer la mano para que asistan, pero es tu decisión. Recordemos que somos parte de un pacto y ese pacto se cumple obedeciendo los mandamientos del Eterno. No hay otro camino y desde luego que esto nos ayudará a estar bien, muy bien. No lo hagamos por temor, hagámoslo por amor, porque al final del día sabemos que dependemos del Eterno en toda nuestra manera de vivir. Vivamos así. Es la parte donde es tocada siempre en las pruebas nuestra obediencia, nuestra sujeción al Eterno. Lo fue por nuestro Santo Maestro. Nuestro Santo Maestro, ¿se acuerdan cuando estaba ahí en el jardín y con sus discípulos oraba al Padre y le decía, si es posible, pase de mí esta copa? Porque pues como seres humanos tenemos el temor, los temores y la presión extraordinaria de saber lo que iba a ocurrir con él. Y sin embargo, él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces decidió por hacer la voluntad del Eterno, a pesar de todas las cosas que tenía que y tuvo que asumir en su momento. Mis amados, hoy es lo mismo para todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos asumiendo la obediencia al Eterno en cada paso que damos. Pero el día de mañana no tendremos excusa de decir, es que yo no sabía. Hoy tú estás enterado, tú estás sabedor de las cosas que debes hacer y las que no tienes o no deberías de hacer. Que el Eterno te ayude y que te ayude a superar todas estas cosas que están aconteciendo en nuestro entorno, a fin de que seamos hombres verdaderamente temerosos de Dios y que expresemos nuestro amor al Eterno. Shalom, shalom, mis amados.